El loro era un ave magnífica, una ruidosa simetría de verde, oro y rojo rubí, con ojos como gemas, reflejando la misma irresponsabilidad ardiente, aferrándose no por amorosa dependencia, sino con implacable insistencia a la mano de su dueña o a los barrotes de su jaula, mientras su pico delineaba una crueldad inigualada. La dueña del loro era una mujer de Nueva Inglaterra, influenciada por una crianza severa, aunque poseía una fuerza desbordante de individualidad que constantemente luchaba contra ello. Vivía sola, a excepción del loro, en una casa de pueblo con ángulos definidos, exhibiendo al mundo un brillo limpio y repelente en sus ventanas, y una fachada blanca, en un patio donde el césped parecía siempre peinado por el viento, tan uniformemente inclinado estaba. Había un arbusto de rosas cuidadosamente recortado a cada lado de la puerta principal, y un solitario olmo que se inclinaba decididamente hacia el sur, con su verde arremolinado, provocando en la mujer una vaga y sin razón sensación de inmoralidad. Dentro, la casa mostraba rígidos paralelogramos de cortinas blancas, alfombras opacas desgastadas por la limpieza, pequeños charcos de luz reflejada desde las superficies pulidas de antiguas mesas y escritorios, y una biblioteca con puertas de cristal llena de obras sobre divinidad encuadernadas uniformemente en negro oxidado. El padre de la mujer había sido un clérigo congregacional, y esa era su antigua biblioteca. Ella había leído cada libro repetidamente con dolorosa concentración, y luego confesó su crimen de ligereza mental, rezando por perdón, para que su alma fuera trabajada por la gracia, y así disfrutar sinceramente de esas publicaciones piadosas. Nunca había leído una novela, consideraba las cartas como artimañas del diablo. Una vez, y solo una vez, asistió a un concierto de música estrictamente secular en el salón del pueblo, sintiéndose contaminada durante días, teniendo un temperamento extrañamente afectado por la música, aunque con un total desconocimiento de ella. Se sentía culpable bajo la influencia de todas las armonías que, no vinculadas a palabras espirituales, no transformaban su alma hacia pensamientos celestiales. Sin embargo, a veces, para su doloroso desconcierto, las melodías que escuchaba en la iglesia no influían en su caprichosa imaginación, y entonces se acusaba de estar pervertida en su comprensión del bien por aquel mundano concierto. Esta mujer no salía de su casa más que para ir a la iglesia, a la reunión de oración, a la tienda del pueblo, y una vez al mes al círculo de costura misionero, además de asistir a la cena y al evento social de la noche. Siempre vestía de negro. Su rostro era delicadamente fino, sus labios eran una línea comprimida de rojo, y sin embargo era bonita, con una belleza casi juvenil, por ese fuego no disminuido del espíritu que habitaba en ella, tan seguramente enjaulado por su crianza y estrechez de vida como lo estaba el loro por los fuertes barrotes de su casa. El loro era lo único luminoso en la vida de la mujer. Representaba su conexión tanto con el mundo exterior como con los rincones más íntimos de su ser. Este ser tropical, ruidoso y simpático, que gritaba palabras disonantes y a menudo discursos con una comprensión casi diabólica de la situación, era la única fuente de libertad e irresponsabilidad absoluta en su existencia. Lo adoraba, aunque siempre con una sensación de culpa que la envolvía. Con frecuencia se repetía que algún castigo le llegaría por amar tanto a un ave así, pues en él habitaba una absoluta carencia de gracia, tan profunda como podría imaginarse en semejante criatura. El loro gritaba tantas profanidades que su dueña, con las manos en los oídos, salía corriendo por la puerta. Siempre que llegaba un visitante, trasladaba la jaula a una habitación lejana y cerraba todas las puertas entre ellos. Temía que si alguien lo escuchaba lanzar esos gritos vulgares, podrían considerarlo una influencia corruptora y, por sentido del deber, insistir en deshacerse del ave. Ella sabía, o al menos creía, que arriesgaba su propia alma al escuchar y seguir queriendo al loro, pero carecía del valor para dejarlo ir. En cuanto al loro, amaba a su dueña, si es que eso es posible. Extendía una garra ingrata pero engañosa hacia ella entre los barrotes de su jaula cada vez que ella se acercaba. Si alguna vez tenía un dedo desgarrado como consecuencia, lo trivializaba, como cualquier herida de amor. Tomaba bocados de comida entre su pico delgado. Cuando le hablaba con ese lenguaje de amor que cada alma conoce por instinto y que es inteligible para todos los que no están demasiado embotados y ensordecidos por el ego, inclinaba su cabeza brillante y la miraba con su ojo insondable como joya. Luego extendía una garra hacia ella con esa insistencia que era implacable, y sin embargo no más implacable que la insistencia del amor, y a menudo decía algo que la dejaba anonadada con su aparente sabiduría de secuencia, y entonces la duda y la convicción que a la vez la atormentaban y enaltecían se apoderaban de ella. Intentaba negarlo,
pero en el fondo lo consideraba un sacrilegio. Su mente se llenaba de imágenes de ídolos de madera y piedra, de figuras prohibidas y símbolos de todo lo contrario a lo que ella consideraba sagrado. Aún así, no podía evitar preguntarse si su loro poseía un alma. A veces se preguntaba si debía hablar de su estado mental con el pastor y pedirle consejo, pero se resistía a hacerlo, tanto por su natural reserva como porque él era soltero y sabía que la gente había asociado su nombre con el de ella. Él tenía la edad adecuada y se alegaba que un emparejamiento con la hija solitaria del antiguo pastor sería el apropiado. La mujer nunca había considerado la posibilidad de tal cosa, aunque había oído del plan de la parroquia mediante sus conocidas. Sus sueños habían sido sofocados en su temprana juventud y nunca fue de esas mujeres que atraen amantes. Quizás su encanto natural estaba demasiado ligado al estilo austero de los viejos libros de religión de su padre. Nunca, en toda su vida, un hombre la había mirado con amor, ni había oído ese temblor involuntario en la voz que lo delata. A veces, en las noches de verano, mientras se sentaba junto a su ventana abierta, veía pasar a los románticos del pueblo, con los brazos cariñosamente rodeando las cinturas delgadas de las muchachas. Una noche, vio a una pareja abrazada bajo la sombra del olmo frente a su portón. El rostro de la joven se alzaba hacia el del muchacho, recibiendo sus ansiosos besos, mientras un murmullo de amor, como una canción en un idioma desconocido, llegaba hasta ella. Era una noche cálida y la jaula del loro estaba colgada para refrescarse en un clavo sobre la ventana, y él chilló, con su aparentemente profana comprensión de las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es eso, Marta? Luego terminó su pregunta con un alboroto tan salvaje de risa que los amantes en el portón huyeron, y su dueña, Marta, se levantó y llevó al ave adentro. Colocó al ave sobre la mesa del salón, junto a la Biblia, la concordancia y una pequeña pila de folletos religiosos, mientras encendía la lámpara. Luego lo miró medio asustada, medio con admiración amorosa, al espléndido ser, balanceándose frenéticamente en el anillo de su jaula. Entonces, más veloz que un rayo, bajó a su percha, lanzó una mirada astuta como una chispa dorada a la mujer solitaria y chilló de nuevo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Marta? Polly no quiere una galleta. Polly se condenará si come una galleta. Marta, 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 ¿quieres una galleta? ¿Qué fue eso, Marta? Luego el ave estalló en otra explosión de risas, extendiendo una garra a través de la reja hacia su dueña, que la casa resonó con ellas. Marta tomó la garra extendida con ternura, puso su bonito, delicado y descolorido rostro ante ese traicionero pico, murmuró palabras cariñosas. De pronto se detuvo al escuchar pasos en el camino, y el loro lanzó un grito de exultación agudo y sardónico. Él viene, Marta! Para el absoluto horror de Marta, antes de que pudiera retirar al ave, un fuerte golpe resonó en la puerta principal, que estaba abierta, y allí, de pie, estaba el ministro. Había visitado antes, cumpliendo con su deber pastoral, aunque pocas veces y siempre acompañado por su madre, quien administraba su hogar. Sin embargo, esta vez estaba solo, y había algo diferente en su actitud. Era un hombre atractivo, no más joven que ella, pero con apariencia juvenil, y un estilo que muchos consideraban poco ministerial. No permitió que Marta retirara al loro, aunque ella intentó temblorosa hacerlo, y se rió con una carcajada juvenil cuando el loro exclamó para gran incomodidad de su dueña: «Ha venido, Marta. ¿Dónde está ese viejo cascarrabias?» Marta sintió que su momento de retribución había llegado. Aunque experimentó una vaga culpa, también se sintió aliviada al ver que el ministro no solo no se escandalizó por el lenguaje atrevido del loro, sino que para su sorpresa parecía encontrarlo divertido. Lo observó acariciar al loro con delicadeza y lo oyó hablarle persuasivamente, incitándolo a hablar más, y por primera vez en su vida sintió una completa sensación de compañerismo humano. Después de un rato, el loro se convirtió en una espléndida bola de plumas dormida en su percha, y luego su dueña se sentó una hora al claro de la luna con el ministro. Ella había apagado la lámpara a su solicitud tímidamente, y sin embargo con la convicción de que tal acto debía ser estrictamente correcto, ya que lo había propuesto el ministro. Los dos se sentaron cerca uno del otro en la ventana abierta, y la suave dulzura de la noche de verano entraba y la influencia del claro de luna estaba sobre ambos.
Las parejas seguían caminando afuera como de costumbre, mientras el sonido del viento susurraba entre las hojas, llenando la noche de un murmullo suave y constante. Pronto, por primera vez en su vida, esta mujer solitaria sintió la mano de un hombre apretando la suya, pequeña y delgada, en su falda de cachemir negro. El ministro no hizo ninguna declaración de amor en palabras, pero el tono de su voz era suficiente. Cuando mencionó intercambiar lugares con un clérigo vecino en 2 semanas, sus palabras sonaron como una melodía de amor, inconfundible para oídos atentos, sin importar cuánto tiempo tomara cumplirse. Cuando el ministro se despidió y Marta volvió a encender su lámpara, el loro se agitó, despertó y fijando su ojo redondo y dorado en su rostro, ahora ruborizado como el de una muchacha, exclamó: «Vaya, Marta, ¿qué pasa?». Entonces Marta se arrodilló junto a la jaula y tocó la cabeza del loro con un dedo de tierna caricia. «Oh, querido», murmuró, y comenzó a llorar. Y el loro no se rió, sino que continuó mirándola. «¿Ha venido, no es así, Marta?», dijo él. Marta todavía dudaba, aunque ahora más que nunca se inclinaba a creer que el ave tenía un alma. Su incertidumbre persistía debido a la heterodoxia de esa idea y al recordatorio constante de que solo el hombre había sido creado a imagen de Dios. Sin embargo, al no tener un amigo en quien confiar su nueva esperanza, el loro se volvió doblemente querido para ella. Curiosamente, en las semanas siguientes no fue tan bullicioso, no maldijo tanto, sino que se sentaba observando a su dueña mientras soñaba, y de vez en cuando decía algo que parecía inconcebible para su simple mente, a menos que tuviera un pleno entendimiento de la situación. El ministro visitaba con más frecuencia y por más tiempo. Llegaba a casa con ella los domingos por la noche después de misa y en más de una ocasión besó su mejilla en la puerta. Siempre sostenía su pequeña mano, que se rendía con una indescriptible dulzura e inocente doncellez, mientras hablaba sobre el trabajo misionero en tierras extranjeras con un discurso ligero entonado con la melodía del amor. Marta empezó a albergar la esperanza de casarse con él. Revisó su suministro de lino. Visiones de una nueva seda para un vestido de novia, marrón en lugar de negro, destellaban ante sus ojos. Marta hablaba más de lo habitual con el loro, usando el tono y las palabras que habría dirigido al ministro, de no ser por las rígidas normas de su educación en Nueva Inglaterra, que la contenían como los barrotes de una jaula. El loro la observaba con sabia atención, soltando de vez en cuando alguna de sus profanidades favoritas. Y de pronto, como un viento frío al final del verano, llegó la desilusión de su alma, desgarrando el dulce velo de su primer sueño de amor. Fue al círculo de costura un miércoles a principios de primavera, después de que el ministro la había visitado por casi un año, vestida con su mejor seda negra, pensando que él estaría allí, habiendo rizado su cabello y luciendo tan radiante como una joven al entrar en el bajo vestíbulo lleno del discordante parloteo de mujeres costureras. Entonces recibió la noticia. Se la comunicaron con cierta cautela y amabilidad acompañada de palabras de preparación, pues todos habían asumido que el vínculo entre ella y el ministro ya estaba sellado. Un grupo de mujeres murmuraba entre sí, lanzando miradas astutas hacia su rostro. Finalmente, la más atrevida de ellas, una mujer de actitud descarada, se acercó a Marta tras escuchar una voz femenina romper el repentino silencio y decir: «Y ella también lleva puesto su mejor vestido». Marta ahora levantó la vista, y su rostro radiante palideció lentamente mientras la mujer comenzaba a hablarle. La noticia pareció golpearla como un martillo del destino. Su cerebro se tambaleó y sus oídos zumbaban con ella. El ministro estaba comprometido y, de hecho, había ido a casarse. Traería a su novia a casa la próxima semana. Otro ministro ocuparía su púlpito el siguiente domingo. Se casaría con una mujer a la que había estado apegado durante años, pero el matrimonio había sido retrasado. Marta escuchó y de pronto el color regresó a sus pálidas mejillas. Tenía sangre firme corriendo por sus venas. «Bueno, me alegra saberlo», dijo, mintiendo sin remordimiento por primera vez en su vida, una mentira de la que nunca se arrepintió. «Siempre he pensado que es mucho mejor que un ministro esté casado», dijo. «Siempre he pensado que su utilidad se vería mucho mejorada. Mi padre solía decir eso». Luego sacó su aguja e hilo y se puso a trabajar con las demás. Las mujeres la miraron furtivamente, pero ella no dio señales de notarlo. Cuando una le dijo que había pensado que tal vez el ministro estaba cortejándola,
Ella solo se rió y dijo suavemente que eran muy buenos amigos, pero que nunca había habido una palabra de otra cosa entre ellos. Escuchó a una mujer susurrar a otra: si partieran a Marta en pedazos, seguiría engañando incluso a los más sensatos. La otra respondió: tal vez ella ya sabía todo al respecto. Marta se quedó como era habitual para la cena y el entretenimiento. Frente a ella, una pareja joven se sentó en un sofá mientras el canto llenaba la habitación. En un momento tierno vio al muchacho tomar furtivamente la mano de la chica, y ella, al observarlos, apretó los labios con fuerza. Por fin pudo regresar a casa, y cuando abrió la puerta y entró en su solitaria morada, se dejó caer al suelo de la sala. Las rígidas barreras de su naturaleza de Nueva Inglaterra, al fin derrumbadas, dieron paso a un torrente de emociones. Lloró y gritó su dolor y su rabia en voz alta, con la intensidad y desgarro de una mujer sureña. Luego, en medio de todo, llegó un llanto salvaje del loro, un grito de simpatía extraña y dolor y ternura fuera del alcance de la humanidad. «¡Ay, Marta! ¿Qué pasa?». Entonces la mujer se levantó y se acercó a la jaula. Su rostro delicado y sus labios, hinchados por el dolor, resultaban casi aterradores. Incluso su mejor vestido de seda negra estaba manchado de lodo, fruto de su tormentoso camino de regreso a casa. Estaba más allá de los límites de la decencia en su frenética miseria. Abrió la puerta de la jaula y el loro voló hacia su delicado hombro, y ella sollozó su dolor hacia él en medio de sus gritos de protesta. «Pobre Marta», dijo él, y ella se sintió casi segura de que tenía un alma, y ya no se sintió tan conmocionada por su inclinación hacia esa creencia, sino que se sintió consolada. De repente, el loro en su hombro tironeó de su cabello y lanzó una estruendosa profanidad, haciendo tambalear su fe. Colocó al loro de nuevo en su jaula, cerró la casa por la noche, apagó la lámpara y se fue a la cama. Sin embargo, no pudo dormir. La pérdida de su viejo sueño de amor llenó el mundo y su vida de un vacío tan profundo que parecía resonar como un trueno en sus oídos, obligándola a enfrentarlo con una vigilia amarga. Durante toda la semana siguiente, si no hubiera sido por el loro, sintió que se habría vuelto loca. Salía en sus pequeños rastros diarios a la tienda del pueblo, y a las reuniones de oración, y el domingo a la iglesia. Su agonía de preocupación era que nadie supiera que estaba preocupada por el abandono del ministro hacia ella. Hablaba sobre el compromiso y el matrimonio con sus habituales modales gentiles, que nunca la abandonaban. Sin embargo, al regresar a su hogar, a la compañía de su loro y la soledad reconfortante de su casa, sentía como si una loción fresca aliviara una quemadura en su interior. Cada vez se preguntaba más si el loro realmente podría tener un alma y si su compañía, libre de las limitaciones de las leyes humanas, ofrecía una simpatía más pura que la de cualquier ser humano. Sin embargo, no se convenció por completo de ello hasta que unas semanas después de su matrimonio, el ministro llegó a visitarla acompañado de su nueva esposa. Marta se había preguntado vagamente si él sería capaz de hacerlo, si se atrevería. Sin embargo, llegó con su habitual gracia arrolladora, acompañado de su joven esposa, que sonreía a su lado vestida aún con sus trajes nupciales. Marta los recibió con la calma y rigidez propias de Nueva Inglaterra, sin mostrar emoción alguna, aunque en su interior su alma se agitaba en una tormenta de protesta. Mientras conversaban en la sala, de repente, desde la habitación contigua donde estaba suelto, el loro irrumpió como un torbellino de furia emplumada. Con un chillido salvaje, se abalanzó sobre el sombrero nupcial, arrancando rosas y penachos con furiosa determinación. Entonces hubo una salida asustada y apresurada con confusión y disculpas, y gritos de ira frustrada, y lamentos por la ropa rasgada. Y después de que el ministro y su pareja se fueron, Marta miró a su loro, y sus ojos dorados encontraron los suyos, y ella reconoció en el feroz pájaro una camaradería y una igualdad, porque él había dado rienda suelta a una emoción de su propia naturaleza, y supo para siempre que el loro tenía un alma. El fin.